ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder escuchar sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra, porque es necesario, es la buena voluntad de nuestro Padre Dios. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Cuenta la historia que hace muchos años había una princesa muy amada por su rey desde muy pequeña, pero lamentablemente por asuntos políticos, asuntos de naciones y de guerra, el reinado de su padre fue invadido y lograron conquistar aquella tierra. Y lo que normalmente se hacía era que muchos de los príncipes eran asesinados. Tomaban a aquellos hombres sabios para que sirvieran en el reino que había conquistado, y las princesas eran tomadas como esclavas para servir en el palacio real. Lamentablemente para esta princesa, su padre murió en defensa de él y todo su reino, y muchas personas fueron movidas a esclavitud. Hasta allí es una lamentable historia. Pero lo cierto es que años después, un príncipe de una nación que estimaba esta otra nación que había sido invadida y conquistada, tomó la decisión de ir al rescate por aquellas personas importantes de este reino y volver a recuperar aquel reino que había sido conquistado y que estaba bajo esclavitud. Afortunadamente pudieron prevalecer y salieron conquistadores, vencedores de allí. Pero había una gran realidad. Durante todo este tiempo, esta hermosa princesa había sido despojada de todo su vestimento real. Había sido ya doblegada a través de mucha humillación, de mucho desprecio, a vivir una vida como esclava. Por más triste y difícil que parezca este escenario, el ser humano termina aceptando y acostumbrándose a esta condición. Piensa que todo se ha acabado, que todo está perdido, y termina aceptando su realidad. Aunque este príncipe conquistó y devolvió nuevamente el reinado a esta princesa y a todo el pueblo, ya había un condicionamiento en ella. Ya le costaba poder devolverse nuevamente a aquella realidad existente durante sus primeros años, su ropa, personas que le atendieran. Al parecer se acomodó a toda esta vida de esclavitud. Esta fábula nos es necesario para contar una de las maravillosas historias reales que sucedió para la humanidad, en la que Dios y nosotros somos los protagonistas. De alguna manera nosotros estamos representando a esta princesa, todos los derechos y este título que te confiere, pero que un día el enemigo de Dios llegó para despojarte de todos tus privilegios. Pasaste a ser esclavo, porque la palabra bien así lo dice, que cuando nosotros practicamos el pecado nos convertimos esclavos de este. Es posible que la esclavitud te tenga atada con cadenas de oros y grilletes de plata, que a lo mejor te acostumbraste y piensas que todo está bien, pero la realidad es que Dios no te creó para esto. Dios te creó para que hicieses parte de la realeza de Dios. Pero tienes que creerlo, porque ya Cristo ha venido para rescatarte, dio su vida por ti y por mí. Y aunque de alguna manera hemos sido libres, aún nuestra mente sigue atado a la esclavitud. Y quiero decir que la esclavitud no siempre se representa con pobreza y miseria. La esclavitud también son con aquellas cosas que aparentemente parecen buenas, lujosas, agradables, pero que nos están haciendo daño. Pareciese que este tema estuviera muy lejos de nuestra realidad, pero quiero decirles que diariamente estamos batallando con nuestra humanidad. Estamos batallando con aquellos deseos que, aunque exteriormente no logran ser visibles, están en nuestro interior. Aquellas tendencias al mal, la búsqueda insaciable del placer, la mundanalidad, todo aquello que se convierte en cadenas y que te ata a un estado de esclavitud luego de haber sido libre. Fue tan profundo
el impacto del estado de esclavitud que dejó en ti un condicionamiento, pero que es hora que a través de la palabra y de las promesas de Dios, tú comiences a cambiar, transformar, como dice Pablo, nuestro interior, transformar, renovar nuestra mente a la mente de Cristo, a la mente libre, a la mente fuera de aquellas cosas que atraen nuestra humanidad, en vez de ser renovado por el Espíritu Santo, y entonces pensar y actuar según el Espíritu de Dios. ¿Cómo explica todo esto el apóstol Pablo a los de Gálatas? Dice en el capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, lámpara, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este es el hermoso galardón que Dios hace a los que son hijos. El esclavo, dice la palabra, que no queda para siempre, mientras que el hijo sí. Él hereda las posesiones del padre, tiene derecho, tiene lugar. Ahora, a lo mejor muchos se sienten muy cómodos en el lugar de esclavo y no dan mucha importancia en el asunto de la libertad y de vivir como verdaderos hijos. Pero mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 21. Si eras esclavo, lámpara, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad, porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Tremendo, porque nos está diciendo que si a lo mejor queremos tener actitud de esclavitud con las pasiones y los deseos del mundo que siempre nos están atrayendo a hacer aquello, que escojamos más bien la libertad y más bien que seamos esclavos del Señor. ¿Esclavo en qué? En someternos a la obediencia. Esclavo en obedecer la palabra de Dios. Esclavo en estar en sacrificio permanente para seguir a Cristo y con esto ser coherederos con el Señor Jesucristo. Parece algo paradójico, pero cuando somos a un esclavo de Cristo, somos libres y tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, porque así es nuestro Rey de Reyes, justo, benevolente, de amor, pero que también nos demanda una vida apartados del pecado, que no seamos esclavos más de aquello que trae muerte eterna para nuestra vida, aquello que nos destruye, aquello que nos daña. Él quiere que entendamos el verdadero valor que tenemos cuando estamos en sus manos, cuando somos hijos de Dios. Termino con esta frase que titula el tema de hoy, es que si eres libre, no te comportes como un esclavo. Y lo primero es entender que tienes que abandonar el pecado, que es lo mismo. Espero que hayas entendido la profundidad de lo que Dios ha hablado a tu corazón. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una